Hoy en día mi nombre es Juan Sebastián Sabogal Rodríguez, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, en la sede José Acevedo y Gómez. Estoy cursando primer semestre en Administración en Salud. Y les voy a presentar la tarea 2 de la biología celular y molecular, presentación en PowerPoint. Este trabajo va presentado para la tutora Claudia Patricia Jiménez. Los grupos de las 4 biomoléculas se encuentran como los lípidos, hidrato de carbono, proteínas y ácidos nucleicos. Los lípidos, clase heterogénea, incluye grupos emparentados químicamente y otros cuya estructura difieren por completo. Las características más comunes son las solubles en solventes no polares, benceno, cloroformo, tetracloruro de carbono e insolubles en agua y solventes en acuosos. Los lípidos y su clasificación. Los lípidos simples, ácidos grasos, acilglicéridos o grasas neutras, ceras. Lípidos complejos, fosfoglicéridos y fosfolípidos, glucolípidos y esfonjolípidos, liproteínas y proteilípidos, lípidos asociados, prostaglandinas, terpenos y esteroides. Los ácidos grasos. Los ácidos grasos son moléculas formadas por cadenas de carbono que poseen un grupo carboxilo como grupo funcional. El número de carbonos habitualmente es un número par. Los tipos de ácidos grasos son abundantes en la naturaleza. Estos van formados por cadenas de 16 a 22 átomos de carbono. Los ácidos grasos se clasifican en saturados e insaturados. Los saturados. Los enlaces entre los carbonos son enlaces simples, con la misma distancia entre ellos y el mismo ángulo. Estas circunstancias permiten a la unión varias moléculas mediante fuerzas de Van. Cuando mayor sea la cadena, más carbonos, mayor es la posibilidad de información de estas interacciones débiles. Por ello, a temperatura ambiente, los ácidos grasos saturados suelen encontrarse en estado sólido. Los insaturados. En ellos pueden aparecer enlaces dobles o triples entre los carbonos de la cadena. La distancia entre los carbonos no es la misma que la que hay en los demás enlaces de la molécula, ni tampoco los ángulos de enlace para enlace doble. Para enlace simple, esto origina que las moléculas tengan más problemas para formar uniones mediante fuerzas de Van entre ellas. Ácidos grasos y sus funciones. Integran o son precursores de moléculas más complejas, combustible celular. Son degradados para obtener energía. Acilglicéridos, grasas simples o neutras. Son lípidos simples formados por glicerol esterificado por uno, dos o tres ácidos grasos, cuyo caso son monoacilglicérido, diacilglicérido o, o triacilglicérido. Su clasificación son aceites, mantecas y cebos. El método de saponificación es el aspecto industrial. Consiste en hervir la grasa
en grandes cantidades en calderas, añadiendo lentamente la soda cáustica, hidróxido de sodio, agitando continuamente la mezcla hasta que comience esta a ponerse pastosa. La reacción que tiene lugar en la saponificación y los productos son el jabón y la glicerina. Funciones de los triglicéridos. Constituyen reservas energéticas animal, grasas y vegetal, aceites, pueden formar grandes depósitos. Buenos aislantes térmicos. Una gruesa capa de triglicéridos bajo la piel ayuda a los pingüinos y a otros animales a resistir el frío. Productores de calor metabólico durante su degradación. Ceras. Combinación. Enlace de ácidos grasos de alto número par de carbono con un alcohol, también con alto número par de carbono. Funciones de protección como lubricantes o impermeabilización de piel, pelo, plumas y cutículas en animales, en hojas y frutos de plantas. Estructuras como la cera de las abejas. Las ceras son sustancias sólidas a temperatura ambiente debido a sus largas cadenas hidrocarbonadas, aunque de bajo punto de fusión, impermeables, lo que las hace útiles para los seres vivos para proteger la desecación, hojas y frutos. También tiene función de protección la cera del conducto auditivo. Fosfoglicéridos y fosfolípidos. Uniones ésteres de glicerol con dos ácidos grasos y un ácido fosfórico. También puede estar formado por un compuesto nitrogenado. Las funciones son las siguientes. Componentes de la mayoría de las membranas celulares. Componentes de la vaina de mielina que cubre dos axones nerviosos. Glucolípidos y esfingolípidos. Dos grupos de sustancias químicamente relacionados. Los glucolípidos, entre los principales glucídidos que forman los glucolípidos, encontramos a la galactosa, manosa, fucosa, glucosa, glucosamina y galactosamina, y el ácido siálico. Entre los glucolípidos más comunes están los lebrosídeos y gangliosídeos. Los esfingolípidos son lípidos complejos que derivan del alcohol insaturado de carbono, esfingosina. La esfingosina se halla unida a un ácido graso de cadena larga formando la ceramida. Son una clase importante de lípidos de las membranas celulares de animales y vegetales, y son los más abundantes en los tejidos de los organismos más complejos. Liproteínas y proteolípidos, complejos entre lípidos polares y proteínas. Las lipoproteínas son solubles en agua. Ejemplo, las de transporte del plasma sanguíneo son esféricas, hidrosolubles, formados por un núcleo de lípidos apolares cubiertos
con una capa externa polar de dos enzimas, antígenos y toxinas son lipoproteínas. Los proteolípidos son insolubles en agua, se encuentran entre los lípidos cerebrales. Estructura de una lipoproteína kilomicrón. Prostaglandinas. Derivados de ácidos grasos poliinsaturados, múltiples dobles enlaces. Actividades biológicas diversas. Modulan actividad hormonal, regulan la presión sanguínea, estimulan la construcción del músculo liso. Estructura de una prostaglandina. Terpenos. Derivan del isopreno y se clasifican en derivados lineales fitol, integrante de la clorofila y escualeno, precursor del colesterol. Derivados cíclicos mentol, alcanfor y limoneno. Integran aceites esenciales y ácido abscísico y giberelinas. Hormonas vegetales. Derivados mixtos vitaminas A, E y K. Carotenos y xanthofilas. Funciones. Los esenciales tienen propiedades aromáticas. Algunos terpenos integran o son precursores de moléculas más complejas. Otros presentan funciones especiales como las fitohormonas. Estructura de un terpeno. Ácido abscísico, ABA. ABA es la fitohormona con importantes funciones dentro de la fisiología. Una hormona vegetal. Un aumento en la concentración de esta hormona en la hoja como respuesta a un estrés hídrico causa el cierre de estomas, disminuye la transpiración, inhibe el crecimiento de la planta y el desarrollo de las semillas y de los frutos. Esteroides. Derivan del ciclopentano perhidrofenantreno. Incluyen asteroles, colesterol, ácidos cólico y dexcólico. Facilitan la hidrólisis y absorción de grasas en la dieta, hormonas sexuales y corticoadrenales. Vitamina D. El colesterol es el más importante de los asteroides. El colesterol es un esterollípido que se encuentra en los tejidos corporales y en el plasma sanguíneo de los vertebrados. Pese a que las cifras elevadas de colesterol en la sangre tienen consecuencias perjudiciales para la salud, es una sustancia esencial para crear la membrana plástica que regula la entrada y la salida de sustancias en la célula. Abundan en las grasas de origen animal. Hidratos de carbono. Polialcoholes con una función aldehído y cetonan las moléculas derivadas de estos polímeros de ambos. Tenemos varias fórmulas generales. Hidróxido de carbono. Clasificación. Monosacáridos u osas, simples y derivados. Olisacáridos de 2 a 10 monosacáridos unidos. Polisacáridos simples y complejos o heterocidos. Las fórmulas de los monosacáridos. Todos los monosacáridos tienen una fórmula lineal y algunos monosacáridos en ciertas condiciones pueden tener también una fórmula clínica. Monosacáridos de interés biológico. Glucosa, sustancia muy difundida tanto entre los vegetales, uvas, como entre los animales. Forman parte de muchos disacáridos y polisacáridos. Importante fuente de energía de las células. En la sangre hay 1 por mil de glucosa
procedente de la digestión. Monosacáridos de interés biológico. Fructosa. Sotoexosa, sustancia muy difundida entre las plantas, sobre todo en sus frutos y en la miel. En el hígado se transforman en glucosa. Junto con la glucosa forman el disacárido sacarazoso. Monosacáridos de interés biológico. Galactosa. Junto con la glucosa forma la lactosa, disacárido de la leche. Monosacáridos de interés biológico. Ribosoma, alpentosa. Forma parte de muchas sustancias orgánicas de gran interés biológico como el ATP o el ARN. El ATP es un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular. El ARN es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Monosacáridos simples. Funciones: combustibles celulares, glucosa. Intermediarios en procesos metabólicos importantes: respiración, fructosa y gliceraldehído. En fotosíntesis, ribulosa, eritrosa, pseudoheptulosa. Forman parte de las moléculas mayores, que son las siguientes: monosacáridos derivados. Se llaman monosacáridos derivados a los monosacáridos que han sufrido transformaciones en sus grupos funcionales. Estas transformaciones pueden ser por oxidación, por reducción y por sustitución. Monosacáridos de interés biológico. Acetilglucosamina, derivado de la glucosa. Se encuentra en las paredes de las bacterias y es también el monómero que forma el polisacárido quitina. La quitina es como la forma, el escudo que tienen los insectos, como son el cangrejo, los cucarrones, que lleva por el lado de la parte de encima. Esa está hecha de quitina, que es la protección de ellos. Y acá vemos un ejemplo de la quitina. Oligosacáridos. Formados por la unión de pocos monosacáridos entre 2 y 10 carbonos con enlaces glucosídicos, son importantes. Disacáridos: maltosa, glucosa, glucososa, sacarosa, glucososa, fructosa, lactosa, glucososa, galactosa. Trisacáridos: rafinosa, fructosa, glucosa y galactosa. Los di y trisacáridos: solubles en agua, cristalinos y en los de sabor dulce. Polisacáridos simples. Muchas unidades de monosacáridos simples no son cristalinos, son insolubles en agua y no tienen sabor dulce. Son importantes los polímeros de glucosa, celulosa, polímero lineal, amilosa, amilopectina, glucógeno, glucosas, dextranos, reserva en bacterias y levaduras, inulina y levano, reserva en algunos vegetales. Polisacáridos:
complejos. Muchas unidades de derivados de monosacáridos no son cristalinos ni dulces, tampoco solubles en agua. Y pues acá les muestro algunos ejemplos. Los polisacáridos de interés biológico se reducen en dos partes y cada parte se divide en dos. Está la energética y la estructural. La energética es el almidón y el glucógeno. La estructural es la celulosa y la quitina. Estructura ramificada del almidón. Granos de almidón en células de patata, amiloplastos. El amiloplasto es un tipo de plasto, orgánulos celulares que se encuentran en células vegetales que se carece de clorofila y se caracteriza por el contenido de gránulos en el almidón. El exoesqueleto de los artrópodos está formado por quitina. La quitina está formada por un derivado de la glucosa, lo que indicaba anteriormente. Los artrópodos están con un escudo, que ese escudo está hecho de quitina. Pues anteriormente dejé una solución a lo que era la quitina. Fragmento de la quitina. La quitina está constituida por el disacaradio. Pues acá está un esquema que forma como la quitobiosa. Proteína. Macromoléculas, polímeros, lineales de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos de 50 a más de 1000. Los aminoácidos son compuestos orgánicos de bajo peso molecular con un número carboxilo. Se clasifican en hidrofílicos e hidrofóbicos. Fórmula general de un aminoácido biológico. Aminoácidos hidrofólicos, ácidos aspartico, ácido glutámico, lisina, histinina, cisteína, treonina, asparagina, glutamina, glicerina, serina, tisorina, arginina. Hidrofóbicos, alanina, leucina, isolina, valina, prolina, metionina, felinina y triptófano. Enlace peptídico. Reacción de formación de enlace peptídico. Los alelos se unen entre ellos con un enlace puente amida, enlace peptídico. Desprendiéndose una molécula de agua, las cadenas de hasta 10 alelos se llaman oligopéptidos. Los menores de 10 milímetros alelos son polipéptidos. Proteína. Se consideran las cadenas de peso molecular mayor a 10.000 o varias cadenas. Composición cualitativa en alelos. Cada tipo de molécula proteica posee una composición química específica, una secuencia ordenada y única de esos alelos, y determinando peso molecular. La conformación
estructura tridimensional tiene diferentes niveles de organización. Estructura primaria. La estructura primaria viene dada por la secuencia, orden que siguen los aminoácidos de una proteína. Va a ser de gran importancia, pues la secuencia es la que determina el resto de los niveles y como secuencia la función de la proteína. La alternación de la estructura primaria por eliminación, edición o intercambio de los aminoácidos puede cambiar la configuración general de una proteína y dar lugar a una proteína diferente. Estructura primaria de la insulina. En negro, enlaces disulfuro. La insulina es una hormona pancreática que regula la homeostasis de la glucosa. Está formada por dos cadenas peptídicas de 21 y 30 aminoácidos. La estructura secundaria. Las características de los enlaces peptídicos imponen determinadas restricciones que obligan a que las proteínas adopten una determinada estructura secundaria. Esta puede ser en hélice, en conformación beta o laminada beta, sin estructura secundaria, zonas irregulares. Al presentar la cadena proteica en un modelo de cintas, se distinguen hélices alfas, láminas beta o conformaciones beta y zonas sin ninguna disposición característica, zonas irregulares. Esta cadena va a poder disponerse en el espacio en diferentes conformaciones que constituyen las estructuras de orden superior a la primaria: fragmento en hélice alfa, fragmento en conformación beta, puentes de hidrógeno, enlaces o puentes disulfuro, zona irregular. En esta presentación de una molécula proteica se observa hélices alfa, conformaciones beta, también llamadas hojas beta y láminas beta, y zonas irregulares. Estructura terciaria. La molécula proteica, según las condiciones fisioquímicas del medio, se pliega y se repliega en el espacio adoptando una forma especial y características en forma de la estructura terciaria. Esta puede ser muy diversa, pero en general distinguiremos dos formas básicas: fibrosa y globular. Estructura terciaria de una proteína de la membrana celular. Las hélices alfa se han representado como cilindros. Estos están entrelazados por zonas irregulares. La extrema complejidad de la estructura terciaria exige estudios muy difíciles de realizar, lo que hace que solo se conozca la estructura de unas 8.000 proteínas de los muchos cientos de miles que existen. Solo en la especie humana se cree que hay unas 30.000 proteínas diferentes. Este conocimiento es fundamental para poder determinar la función de la molécula. Estructura cuaternaria de la hemoglobina, formada por 4 cadenas iguales 2 a 2. Tenemos un ejemplo en la membrana biológica, lo que es la proteína, doble capa lipídica y medio acuoso.
Clasificación de las proteínas según su conformación nativa. Fibrosas, estructuras secundarias fibrosas ordenadas a lo largo de un eje, insolubles en agua, gran resistencia física, acciones mecánicas, esqueletos, transmisión de esfuerzos o de protección. Ejemplo: colágeno, elastina, queratina. Globulares, estructura terciaria, cadenas plegables solubles en agua. Ejemplo: todas las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas, proteínas con función de transporte, hemoglobina. Algunas no se encuentran entre estas dos categorías. Ejemplo: proteínas de tipo fibroso solubles en soluciones salinas, como las globulares. Es el caso de la miosina de los músculos y el fibrógeno del plasma sanguíneo. Clasificación de las proteínas. Según su composición química, son simples y conjugadas. Las simples son las siguientes: cuando su ruptura hidroanálisis produce solo alelos, insulina y colágeno. Las conjugadas, cuando su hidrólisis produce alelos y componentes inorgánicos, aniones, cationes u orgánicos. Oxígeno de carbono, litio. La hemoglobina presenta un grupo hemoglobínico que contiene hierro. Funciones biológicas de las proteínas. Estructurales: componentes de membranas celulares, componentes de cápsides de virus, componentes de estructuras de sostén, protección y acción de movimiento. Queratina, la piel, pelo y uñas, colágeno y elastina de tejidos conectivos. Enzimáticas, capacidad de catalizar reacciones diversas, terminan en unas ribonucleasas, amilasas, proteasas, etc. De reserva energética: ovoalbuminas, gluteína del trigo, etc. Hormonales: insulina, somatotropina, etc. En sistema inmune: gamma globulinas, anticuerpos. En coagulación sanguínea: fibrinógeno y trombina. En contracción muscular: actina y misina. En transferencia de electrones: citocromos, fotosíntesis. En transporte, almacenamiento: hemoglobina, hemosina y mioglobina. Ácidos nucleicos: macromoléculas poliméricas de nucleótidos. Monómeros complejos formados por enlaces covalentes de una base nitrogenada, una base alpentosa y un grupo fosfato. Nucleótidos: la unión covalente de un aldopentosa, ribosa o desoxirribosa, con una base púrica o pirimídica forman un nucleósido. Con ribosa se forman los nucleósidos adenosina, guanosina, citidina y uridina. No se combinan con timina. Con desoxirribosa se forman los nucleósidos desoxirribonosina, desoxiguanosina, desoxicitidina y desoxitimidina. No se combinan con uracilo. A la pentosa del nucleósido puede unirse un grupo fosfato por el enlace covalente, dando como resultado un nucleótido monofosfato. Luego se pueden agregar a este grupo fosfato uno o dos grupos más, nucleótido, di y trifosfato.
Estos dos últimos son de gran importancia biológica porque las uniones presentan alta energía para uso celular, ADP y ATP. ¿Qué es ADP? Es un compuesto químico formado por un nucleósido y dos radicales, fosfato unidos entre sí. ATP es un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular. ATP es un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular. Nucleótido llamado adenosina, trifosfato, ribosa, adenina y 3 grupos fosfatos. Los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un mosacárido de 5 carbonos, pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Son los monómeros de los ácidos nucleicos ADN y ARN. ADN. El ácido desoxirribonucleico, frecuentemente abreviado como ADN, es un tipo de ácido nucleico, una macromolécula que forma parte de todas las células y que se encuentra el núcleo de estas. El ARN es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleidos. Componentes de los nucleótidos. Componentes de los nucleótidos. Las bases nitrogenadas son sustancias derivadas de dos compuestos químicos, la pirimidina y la purina. Las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos: adenina, timina, guanina, citosina, uracilo. Polirribonucleótidos. Ácidos ribonucleicos ARN, constituidos por una única cadena que puede permanecer lineal, estirada o adoptar estructuras particulares, rizos u horquillas. En forma excepcional aparecen ARN de cadena doble. Existen tres tipos: ARN ribosómico, ARNR, componente junto a proteínas o ribosomas, sitio de la síntesis de proteínas; ARN mensajero, ARNM, indica la secuencia de alelos que integrará la proteína que se está sintetizando; ARN de transferencia, ARNT, estructura en hoja de trébol con zonas replegadas formando rizos. Por molecular bajo transporte específico de alelos hay un ARNT para cada alelo. El ARN de transferencia transporta los aminoácidos para la síntesis de proteína. Está formado por una sola cadena, aunque en ciertas zonas se encuentra replegada y asociada internamente mediante puestos de hidrógeno entre bases complementarias. Su peso molecular es del orden de 25.000. Está formado por entre 70 y 90 nucleótidos y constituye el 15% del total del ARN de la célula. Se sintetiza en el núcleo y sale hacia el citoplasma para realizar su función. James Watson nació en Chicago el 6 de abril de 1928, poseedor de un doctorado en zoología, y Frank Crick, doctor en física de nacionalidad británica. Nació en Inglaterra en 1916, trabajando juntos en un laboratorio de la Universidad de Inglaterra. En 1951 descubrieron la estructura secundaria del ADN, por ello recibieron el primer Nobel de Medicina en 1962. Estructura secundaria del ADN. El ADN está formado por dos cadenas complementarias antiparalelas. Estructura secundaria del ADN. Ambas cadenas se disponen a modo de una escalera de mano, con las bases nitrogenadas situadas formando los peldaños de las escaleras.
Determinación de la secuencia de aminoácidos de proteínas y de péptidos. A mediados del siglo XX se sabía que las proteínas estaban constituidas por la combinación de 20 aminoácidos diferentes, pero se desconocía a qué proporción y consecuencia. En 1945 se realizó el primer análisis completo de aminoácidos de una proteína, la B-lactoglobulina, utilizando métodos químicos y microbiológicos, y en 1946 Stein y Moore determinaron la composición completa de aminoácidos de esta proteína, o sea, el número de moléculas de cada uno de los aminoácidos que la constituyen, separándola de una columna de un gel de almidón.